Bienvenidos a Ecología del Paisaje. En esta asignatura inicialmente conoceremos algunas definiciones como introducción, definiendo lo que es el paisaje. El paisaje sería cualquier área de la superficie terrestre que resulta y es consecuencia de la acción de diferentes factores presentes en ella y que se reflejan de forma visual en el espacio. Algunas acciones que modelan el paisaje podría ser de manera natural o de manera antrópica. Ya esto podría ser por intervención humana. Y también los elementos del paisaje son los componentes abióticos, son los elementos no vivos, los bióticos, los elementos vivos y los antrópicos ya sería del origen humano. También existen varios tipos de paisaje. Inicialmente veremos el paisaje natural, que sería un espacio geográfico en donde no tiene una intervención humana. Entonces sería el producto de la intervención del clima, la temperatura del suelo, el relieve, la vegetación y la parte de la fauna. Y el paisaje humanizado ya sería un paisaje natural transformado por el hombre, atendiendo a la organización de los elementos que configuran un paisaje artificial. Otro tipo de paisaje es el paisaje desordenado, que resulta de la acción humana, que no es continua ni permanente. Podría ser un paisaje generado por una actividad agrícola o pastoril que ocupan un área bastante grande. Otro tipo de paisaje podría ser también el ordenado, que aquí ya obviamente también es producido por la acción humana, donde es calculada, colectiva, planificada y continua sobre el espacio natural, sobre aquellos que en donde va a quedar ya una huella permanente de las actividades y de poblamiento. Bueno, ¿y por qué es tan importante el paisaje? Es súper importante porque es un recurso patrimonial común de todos los ciudadanos y es un elemento fundamental para lograr un equilibrio emocional y la sostenibilidad ambiental, económica, cultural y social del territorio. Bueno, y obviamente para esto se debe planificar el uso de territorio, que es bastante necesario. ¿Para qué? Para que sea sostenible, sin perder los valores patrimoniales del entorno. Y el paisaje puede ser consumido como cualquier otro recurso. De esta manera se deteriora y se agota como cualquier otro valor de la naturaleza. Bueno, y la ecología. También vamos a definir lo que es la ecología. En la época de los 1900 ya se estableció que la geografía del paisaje como una región natural que contaba con un objeto propio. Bueno, este, ninguna otra ciencia distingue las múltiples relaciones que se establecen entre las manifestaciones de la naturaleza viva y la no viva, y con las personas de diferentes estratos sociales que actúan por motivos económicos. Esto es según la definición de Hasinger en 1919. Y el término de ecología del paisaje, Landscape Ecology, fue propuesto por Karl Troll, que fue un geólogo en el año 1938, quien lo justificó de la siguiente manera. Aquí él habló de dos conceptos, de ecología y del paisaje, que están bastante relacionados con el entorno del hombre, con la particularmente variada superficie terrestre que éste tiene que usar de manera adecuada para su economía agrícola y forestal, con el fin de aprovechar las materias primas, al igual que la explotación minera o la fuerza hidráulica que producen energía para impulsar sus industrias. Un entorno natural y que el hombre en sus actividades transforma siempre de un paisaje natural a un paisaje económico y culturalmente aprovechado. Y existen también los cambios estructurales. Estos cambios y el dinamismo imperante en la composición estructural y morfológica del paisaje tienen su origen en la propia dinámica ecológica y está fuertemente condicionada por la actividad antrópica, es decir, la acción humana, especialmente en los paisajes más humanizados. Y aquí vemos un pequeño ejemplo de la sucesión ecológica. Vemos que es una continuidad de cambios que va sufriendo un ecosistema. Vemos aquí que inicialmente en un año cultivado, obviamente la planta va a ser bastante pequeña dependiendo de la especie que se plante, y con el correr de los años vamos a adquirir lo que deseamos lograr. Entonces, aquí hablamos de la sucesión ecológica cuando se manifiesta la tendencia de autoorganización.
Y para la sucesión ecológica tiene que haber una tendencia de autoorganización, es decir, se puede planificar anteriormente, inclusive dependiendo de la especie de los árboles que se desea plantar, se deben manejar los tiempos para poder tener un cambio diferente a lo deseado o inclusive se puede predecir ese crecimiento, pero en realidad se trata de una organización previa, en donde ya como dijimos hay una serie de cambios que va a sufrir ese ecosistema en ese tiempo. Y aquí vemos un concepto de sucesión en donde existen, acá lo clasificamos de dos maneras, como especies pioneras y como especies tardías. Las pioneras serían las especies de la fase inicial o temprana de sucesión, o sea, tiene menor tamaño, un ciclo vital corto, mayor tasa de crecimiento, mayor capacidad dispersiva de colonización y un rápido crecimiento poblacional. Estas serían las especies pioneras. Por el otro lado tenemos las especies tardías. Aquí serían una especie de fases posteriores a la sucesión. Tienen mayor tamaño, los ciclos vitales más largos, la tasa de crecimiento bastante baja y la capacidad dispersiva de colonización baja y un lento crecimiento poblacional. Entonces, para poder planificar un trabajo de ecología del paisajismo, se deben conocer las especies con las que vamos a trabajar. Entonces, tratar de definir las especies pioneras y las tardías y de acuerdo a eso hacer una planificación para poder conocer un poco más sobre la sucesión, que esto se refiere al crecimiento, al patrón de crecimiento de acuerdo a las especies que se tienen. Bueno, y aquí esto sería entonces el patrón de reemplazamiento no aleatorio, que son los patrones repetibles y a menudo predecibles. Predecibles decimos por qué, porque ya conocemos las características de cada una de ellas, entonces vamos a conocer a través del tiempo cómo sucedería esta sucesión. Bueno, y aquí vemos en este esquema, esto sería desde la germinación. Aquí en esta línea vemos la edad en años. Aquí vemos los primeros años, 1 a 2 años, 3 a 20 años, 26 a 100, 150 años. Entonces la sucesión se trata justamente del crecimiento a través de los años y dependiendo del tipo de especie que cultivemos. Entonces para ello es necesario conocer las características de las especies que vamos a cultivar. Si deseamos un paisajismo rápido, optamos por las especies de crecimiento rápido. Sin embargo, si queremos un tipo de especie bastante lenta o algo más planificado, ya debemos escoger este tipo de especies. Y esta sería una clasificación de sucesiones primarias, que vemos aquí el suelo ya, hablamos de sucesión primaria cuando el correr del tiempo es bastante corto en años. Entonces la sucesión primaria ocurre desde el inicio de la germinación, los primeros años. Y posteriormente a ello va a venir la sucesión secundaria. La sucesión secundaria ya puede ocurrir a través de, por ejemplo, a consecuencia de una del fuego, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de la sucesión primaria, si la sucesión primaria pasa por una situación parecida a esto, eh, una quemazón, entonces de nuevo tiene que comenzar el crecimiento anual de las plantas. De una sucesión primaria en donde dijimos que desde la germinación le damos seguimiento a las especies plantadas, llega una cierta cantidad de años y el crecimiento ya es bastante notable, visible, y luego para la sucesión secundaria, a partir de la sucesión primaria, si ocurre una catástrofe, por ejemplo, el fuego que arrasó con toda esta plantación, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El suelo queda pobre en cuanto a las plantas que habíamos cultivado. Entonces, inicialmente vamos a tener nuestras plantas pioneras, luego las partes, cuando va pasando el tiempo, los años, están las especies intermedias para luego llegar a un momento estable de la ecología, por eso se denomina clímax, comunidad clímax,
en donde ya aquí estas especies ecológicamente hablando son bastante estables. Después de una catástrofe que haya pasado por esta situación, este espacio ecológico, llega un momento en donde va a alcanzar una estabilidad ecológica como una recuperación, diríamos, del daño que haya sufrido. Pero esto se logra con el correr de los años.